¿Qué tal amigos? Esto es Impacto Venezuela. Hoy es miércoles 13 de mayo. Les saluda a esta hora Carla Salcedo Flores. Comenzamos invitándoles a que a continuación vean nuestra mesa de análisis. El día de hoy con el diputado William Dávila, con quien vamos a analizar todo lo que tiene que ver con la escasez de combustible en Venezuela, cómo las personas están pasando más de 24 horas, duermen en una estación de servicio para poder surtir de combustible cada uno de los vehículos. Lo que es peor, el negocio en el que se ha convertido esto para la Guardia Nacional Venezolana. Hasta $25 cobran por llenar el combustible de manera ilegal. Vean esto. Amigos de Impacto Venezuela, el día de hoy conversamos con el diputado de la Asamblea Nacional, William Dávila, a propósito de tantas situaciones que hay que no solamente denunciar, diputados, sino poner sobre la mesa. Y lo que nos trae hoy a conversar con usted, dentro de otros temas, tiene que ver con la gasolina. Mire, hay una situación de alarma nacional y es que la Guardia está cobrando entre 25 y $30 por llenar el tanque de combustible de los venezolanos. Un país petrolero está en esta situación ahorita. Diputados, ¿cómo están? Les saludamos. Gracias, Carla, por la entrevista. Saludos a ti y a toda tu familia. Así es. Bueno, Pues, mira, comencemos a desglosar qué está pasando con el combustible en el país número 1 productor de petróleo del mundo. Mira, primero, que aquí no hay producción de barriles de petróleo suficiente para el consumo interno como sí lo había en los tiempos de la democracia. Es un país que estará produciendo cerca de 700.000 barriles de petróleo diario, que no es suficiente para cumplir con los compromisos del consumo interno. PDVSA es una empresa que ya no tiene hoy día la solvencia económica mundial y dado el tema pues de las sanciones a muchas empresas asociadas que pueden mezclarse pues en una serie de actividades, hoy día no tiene los recursos para importar gasolina. En el caso concreto, por ejemplo, de Citgo, empresa recuperada por el presidente Guaidó, que puede perfectamente importar gasolina y cualquier buque con gasolina puede entrar, porque no hay ningún tipo de prohibición por parte de las sanciones cuando se trata de comida, de alimentos y de combustible. Pues obviamente no ha sido posible articular allí una operación que nos permita a nosotros surtir momentáneamente esta grave situación que estamos viviendo. Le voy a hacer una pausa allí, un momentico nada más para poner en contexto también, porque es que Nicolás Maduro ha señalado en varios de sus discursos que todo lo que ocurre con la escasez de combustible es culpa de las sanciones por parte de Estados Unidos. Es valiosísimo esa información que usted acaba de darnos. No tiene nada que ver las sanciones que ha puesto Estados Unidos con el tema del combustible. Es más, si hay alguna empresa sancionada, ellos con dirigirse a la OFAC, mandando una comunicación diciendo de que es una empresa que vamos a decir va a llevar gasolina o va a traer comida o va a llevar medicina, de una vez le hacen una excepción. O sea que eso es falso, simplemente porque no lo han querido hacer, porque ese es el discurso. Esa es la narrativa que ha querido instalar el régimen, que todo es culpa de los Estados Unidos. Entonces, claro, ellos están buscando otras vías, que es Irán. Entonces hemos visto como la segunda línea aérea de Irán, que es la Mehan Airline, la semana antepasada aterrizó allá en Falcón y trajo un mejorador, un equipo pues para la refinería de Amuay, que llegó a producir 1.200.000 barriles de petróleo, llegó a refinar. Ahorita, ¿cuánto puede refinar? 20, 30.000, o sea, eso que trajeron de Irán no es suficiente, pero sí sirve ese avión para llevar oro de vuelta a Irán, lo que ha significado cerca de $500 millones, una fuente de ingreso alternativa distinta al petróleo, porque ya sabemos hoy día cuál es el problema de los precios petroleros. Entonces, el problema del combustible es muy serio, pero además de eso, tenemos el problema de que por razones políticas, el régimen ahorita tiene controlado el suministro de combustible también para evitar la propagación del virus. Entonces, de esa manera, ellos tienen controlada que la gente no salga porque no hay gasolina. Pero ahí está el otro punto, que se ha convertido en el gran negocio de los militares. Mira, que yo los he visto en la zona, por ejemplo, fronteriza de vía los Andes hacia Colombia. Bueno, tú ves que llegando a Cúcuta,
en el puerto de Santander, y en esa zona tú tienes 3 bombas internacionales de gasolina. Esas están cerradas. Entonces, ¿cómo se justifica que pasen gandolas cuando había el cruce de frontera antes del coronavirus, full de gasolina? Bueno, y pasan por alcabalas que están controladas por el Ejército o la Guardia Nacional. Y por otra parte, que ya nosotros en los Andes hemos vivido ese problema del combustible desde hace casi 8 meses. Se está viviendo hoy día aquí en Caracas. Específicamente, si hay sitios en donde la Guardia Nacional cobra. Este es el litro de gasolina más caro del mundo. Ese litro de gasolina está llegando a $3 hoy. Entonces te podrás imaginar que si afuera un litro de gasolina está valiendo 0,50, algo así, aquí está valiendo el litro de gasolina $3. Ese es el gran negocio de la Guardia, el gran negocio de sectores vinculados con los militares que están enchufados con el régimen. Y entonces, en bombas como la Texaco aquí en las Mercedes, o bombas como la que está en la zona del oeste del país, de Caracas. Y en la Castellana, diputado, en la Castellana arriba, donde está el San Ignacio, al frente hay 2 estaciones de servicio. Allí hay una bomba donde ya hay un acuerdo con el Guardia Nacional, él acepta los $25 en efectivo, se lo pagan y la persona pues no tiene que hacer la larga fila, es decir, no solamente es lo que significa el tráfico de combustible, sino que la Guardia Nacional se esté prestando para este negocio tan ilegítimo, irregular, para tanta corrupción. ¿Quién lo fiscaliza, diputado? ¿Quién lo controla? No, eso es un negocio de ellos, porque ese que está cobrando $25 le quedará un porcentaje, porque es una jerarquía, una cadena. Al que está más arriba, al de más arriba, o sea, a él le darán algo, pero ese es un gran negocio que está sucediendo en todo el país. Ese es el negocio que le dejaron a los militares, contrabando de gasolina, ahora es el cobro de gasolinas en el mercado interno. En la parte, por ejemplo, de los barrios de Caracas, en la parte oeste, ahí se han presentado manifestaciones, han habido protestas. Por ejemplo, en el estado Lara, la semana pasada, 3 personas salieron a protestar. Se fueron a su casa, allá les llegó el fax y se lo llevaron detenido en su casa, ya ni siquiera en el sitio. Y después un juez del horror, que es el juez de control allá en Barquisimeto, le dictó medidas privativas y prácticamente les anunció 20 años de cárcel. O sea, esa situación está ocurriendo en Venezuela. Están cobrando mercado negro, hay manifestaciones porque la gente sale a la calle a protestar. ¿Cómo puedes tú controlar una cuarentena si la gente tiene que salir a comprar comida y no tiene cómo hacerlo porque no tiene cómo movilizarse? Los motorizados, hemos visto nosotros cómo en el centro del país, en el estado Carabobo, se produjo una tranca total en la avenida, en la autopista Caracas-Valencia, simplemente porque la gente, los motorizados, todos toparon las bombas de gasolina. Eso está ocurriendo en todas partes del país. Esto es un tema gravísimo que afecta desde todo punto de vista. Por ejemplo, el transporte de comida. Aquí vamos a tener problemas de comida pronto, porque la comida que viene de los Andes, esa comida se está pudriendo allá, porque ¿cómo la trasladan? ¿Cómo la transportan? No, y además esta cosecha se está perdiendo en las carreteras porque pues obviamente cada uno de estos transportistas la pierde en el camino al darse cuenta que ya no vale la pena llevarla hasta la capital o llevarla hacia otro estado del país. Pero además, diputado, una de las cosas que más nos preocupa y nos llama la atención tiene que ver con este conformismo o este miedo que ha instaurado de alguna manera el régimen de Nicolás Maduro. Es decir, 3 personas salen a protestar en el estado Lara y el gobierno inmediatamente se despliega para que ya pues haya un miedo colectivo y ya más nadie se atreve a protestar. ¿Qué hay, diputado? ¿Un conformismo por parte del venezolano ante situaciones como estas o todo el mundo está sobreviviendo como puede? El que puede sale a buscar comida arriesgándose con el COVID-19, se meten en Katia, hay aglomeraciones en el metro de Caracas, no hay miedo a la pandemia. ¿Qué es en realidad lo que tiene por dentro ese sentimiento venezolano ahorita? Mira, yo creo que el venezolano no está contento ni está sometido, simplemente está sobreviviendo. Esa es la tragedia que tenemos. La gente hoy día sobrevive. La gente, mira, les quitan ya las bolsas CLAP, se las quitan a la gente si no forman parte del régimen. No alcanza realmente el sueldo. El dinero no alcanza cuando todo está dolarizado. O sea, la gente de verdad la está pasando muy mal. Aquí tenemos nosotros perspectiva de una hambruna. O sea, aquí hay muchos brotes de protesta. Lo que pasa es que a lo mejor no hay una articulación
política orgánica general, porque son brotes que se han sucedido, por ejemplo, allá en el estado Bolívar, en Caracas, en alguna parte de los Andes, pero sí se están sucediendo esos brotes que va a llegar un momento en que algún chispazo va a prender la pradera, porque la gente no aguanta más. La gente ya no tiene como estar pagando un litro de gasolina $3 y un tanque de gasolina de 50 litros, bueno, ¿cuánto le está saliendo? $100. Claro. Nadie tiene esa plata. Así es. O sea, son los negociantes que están enchufados con el régimen los que están haciendo multimillonarios. Ahora, sabemos, diputado, que es una falta de gerencia por parte de la administración de Nicolás Maduro de poner a las personas específicas que conocen, los especialistas que puedan estar en el área petrolera. Pero, pues obviamente no es solo lo de la gasolina lo que más afecta al venezolano. Ya usted bien lo ha señalado, Venezuela podría enfrentar prontamente una hambruna. Está el tema del COVID-19 que ha afectado al mundo. Hablamos de la gasolina, pero en los servicios básicos, diputados, tenemos lugares como el estado Zulia, donde no es cuántas horas llega la luz, es que se les va todo el tiempo la luz y prácticamente a veces al día les llega 5 horas, les llega 4 horas, pasan 3 días completos sin luz, sacan las camas a la calle porque el calor y los zancudos están enfermando a los niños, a las mujeres embarazadas. Son testimonios y situaciones realmente alarmantes los que hemos podido ver y obtener de nuestros equipos de Impacto Venezuela en el lugar. Entonces queremos saber, entonces, encima se le une a toda esta tragedia el tema de la luz. Sí, cómo no, mira, eso es una tragedia. Ya está llegando aquí a muchas partes de Caracas, se está yendo la luz. Porque ¿qué es lo que ha pasado? Que hasta hace unos meses, eso era un problema que sucedía en el interior del país. Se va la luz, no hay gas, no hay gasolina. Entonces la gente no se sintió directamente afectado. La mayor parte que vive aquí en el centro del país, porque aquí el régimen se cuidaba de que la gente le llegara la luz, le llegara el gas, le llegara, no tuviera problema de gasolina. Ahora eso está llegando. Entonces ya no es un problema solamente de los Andes. Hoy tuvimos un debate en la Asamblea sobre ese tema de la luz eléctrica, porque sucedió hace la semana pasada, mataron a un joven de 21 años de edad, que se llama Rafael Hernández, en una de las zonas de mayor vida laboral, que es la zona del Campito, en la ciudad de Mérida. Sí. Salieron a protestar porque ya tenían 14 horas sin luz. Y salieron un grupo de motorizados amparados por el régimen y los disparó y los mató. Mató a ese joven de 21 años. Porque es que en Mérida, no es que quiera particularizar esta entrevista solamente en el caso de Mérida, pero soy diputado de allá y es mi deber ejercer mi representación. Mira, en Mérida, en el mes de abril, hubo 200 horas de recortes eléctricos. En el mes de abril. El 70% de la carga de data en Mérida desapareció. No funciona. Inauguraron la planta termoeléctrica Don Luis Zambrano en el Vigía con más de $2.000 millones con los chinos, y cuando fueron a prender se les quemaron las turbinas. La represa Brillante Caparo, de donde se le vendía electricidad en Colombia, eso desapareció. Entonces, el efecto psicológico, los niños se están afectando psicológicamente, las familias se están afectando. Entonces establecieron un programa que se llama el Programa de Administración de Carga, que es un programa de racionamiento, mediante el cual 2 o 3 horas diarias te dan electricidad, 6 horas te recortan, y así sucesivamente. Eso no se ha cumplido, porque entonces el promedio de recorte son 18 horas. Y cuando te dan la luz, te la están dando a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana. O sea, de verdad son unos genocidas. Este régimen no tiene ninguna justificación, porque mira, el caso del teleférico que tú lo conoces. Ahí gastaron $500 millones, no le pusieron planta de energía eléctrica. Entonces el teleférico no funciona. Ahora no funcionan los hospitales, en el caso aquí de Caracas, en el caso de toda Venezuela, todavía vamos a ver si son ciertas, porque es un régimen que todo lo oculta. Hay un informe de la Academia de Ciencias Físicas y Naturales que dice que el pico del coronavirus va a llegar entre junio y septiembre de este año. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado ahorita? Que frente a estos problemas no tienes gasolina, no tienes luz, no tienes gas. La gente, sabiendo de que el sistema de salud no funciona, prefiere quedarse en su casa. Eso ha contribuido de alguna manera a que la curva de contagio no se haya pronunciado tanto aquí en Venezuela. Pero la grave situación es que te están diciendo que tienen que tener cuarentena cuando no tienen luz,
cuando no tienes gas y no tienes gasolina. ¿Cómo cumples tú esa medida de Claro, contención y además de eso, un virus tan virulento? y además de eso, diputado, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que nos quedemos en nuestra casa, pero para que las familias se puedan quedar en su casa, tienen que tener comida. Y esto no se puede tener cómodamente en Venezuela, no pueden hacer mercado para que les dure el mes. La gente sobrevive a diario y por eso se van a Katia a buscar vendedores informales que le permitan y le faciliten la comida a bajo costo. Se van a lugares muy peligrosos, digamos, de aglomeraciones como Quinta Crespo, el centro del país. Entonces, es una situación bien compleja. Y lo último que quería consultarle a usted, diputado, el día de hoy, ya para finalizar, nos preocupa también y nos llama la atención esta cantidad de persecuciones que se han dado en tiempo de cuarentena. Ha aumentado el número, la cifra de presos políticos en el país. Se eleva, si no me equivoco, hasta el día de hoy a 362. Esto quiere decir que ya sacaron a unas personas de los calabozos, pero metieron a otras. La operación Gedeón, que estaba en marcha, ha sumado también más presos políticos, y también entiendo que a ustedes como diputados los están persiguiendo. Específicamente, unos hombres de Maduro están en la puerta de su casa. ¿Cómo es eso, diputado? Sí, aquí mira, fíjate tú, diputados presos, la gente sigue presa, el ejemplo que te acabo de decir de gente que protesta, entonces va y lo busca al FAES en su casa. Ahorita pusieron ayer preso a un concejal aquí en Baruta, Pantoja, lo pusieron preso, un líder social, llegaron y se arrullaron, un concejal, no es diputado, es un concejal. Bueno, eso está sucediendo. En el caso concreto, por ejemplo, mío personal, desde el viernes, tengo 3 patrullas del SEBIN aquí en la urbanización donde yo vivo, supuestamente están cumpliendo órdenes superiores. Cuando ellos entraron al sitio preguntaron que si yo vivía en la zona, y después a mí me informaron de una vez los vecinos que se han portado conmigo muy bien y me informaron de lo que estaba pasando porque yo tomara mis medidas. Todo el que entra lo chequean, el que sale lo chequean, revisan los carros. Y cuando la presidenta de la asociación de vecinos se le acercó a preguntarle a ellos qué era lo que estaba pasando, los tipos, tú sabes, ellos nunca responden, entonces le dijeron que ellos estaban cumpliendo órdenes superiores. Órdenes superiores en esta calle donde no hay más diputados, donde no hay más políticos reconocidos, sino en mi caso particular. Eso es una acción de intimidación. Eso es como dormir tú con el enemigo en tu casa, pues, porque tú no sabes en qué momento. Y en qué momento te pueden llegar a abrir el apartamento, ¿no? O sea, esa situación está ocurriendo en el caso mío en particular, ya lo hemos denunciado, ya ha salido en los medios de comunicación, porque esas cosas hay que informarlas y hay que decirse, porque si alguna cosa llega a suceder, a uno Dios no quiera, pues ya saben de dónde viene la materialización de cualquier acción ahí en contra de mi libertad. Pero eso está ocurriendo en toda Venezuela, la violación de los derechos humanos, de los derechos sociales, contra los periodistas. Sí. Mira, no hay periodistas que no lo hayan llevado preso, no lo hayan amenazado. O sea, los que están haciendo el ejercicio periodístico digital, por ejemplo, con la colocación de información que ponen, si eso no les gusta al régimen, les caen de una vez encima. Mujeres que se las han llevado detenidas. Este muchacho Darwin estuvo preso casi 2 meses. Sí. Bueno, eso está ocurriendo. O sea, se siguen violando los derechos humanos porque el régimen no quiere que el pueblo esté informado. Hace días se cumplieron un día más de la libertad de expresión. Bueno, nosotros no tenemos NTN24, no tenemos DirecTV, no tenemos CNN español. Es decir, al régimen no le interesa que el pueblo venezolano esté informado, sino a ellos lo que les interesa es canalizar la información por la vía de la narrativa que ellos quieren construir, para de esa manera seguir controlando psicológicamente al pueblo venezolano, que cada día está más descontento. Así es, definitivamente se trata precisamente de eso, como gobiernan los regímenes socialistas, que es teniendo el control de los medios, persiguiendo, acorralando, amedrentando y asustando para que la población simplemente no denuncie y no se atreva a alzar la voz. Diputado, le damos las gracias por habernos acompañado, por haber estado con nosotros en Impacto Venezuela, el mayor de los éxitos, y pues que Dios lo acompañe con el FAES en la puerta de su casa, que todo salga en medio de todo bien. Muchas gracias, Carla. Saludo a la familia. Gracias, diputado.
Bien amigos, parte de la información aportada por el diputado William Dávila, quien nos ha hecho de alguna manera un resumen de lo que ocurre en Venezuela muy grave con la situación del combustible. Confirma lo que les habíamos comentado, la Guardia Nacional tiene el contrabando del combustible en Venezuela, se prestan y es un gran negocio donde ganan el alto mando militar venezolano, los subalternos, los que se prestan para cobrarle a cada una de las personas. Imagínense que en Venezuela el litro de combustible puede llegar a costar hasta $3. Es la gasolina más cara del planeta, siendo Venezuela un país productor de petróleo, el número 1 del mundo en su mejor momento. Es por eso que el día de hoy los habíamos invitado a que pudieran disfrutar esta conversación que tuvimos con él para que todos conocieran de cerca lo que está pasando en Venezuela. Además, con los servicios básicos como la luz, poblaciones donde pasan 5 días sin tener nada del servicio eléctrico. Maracaibo, el estado Zulia, por ejemplo, las personas sacan los colchones a la calle porque mueren del calor. Y han pasado cosas también muy graves, como un lugar que llaman Pozos de la Muerte, donde están buscando agua para poder tener algunas gotas y llevarle a su familia esto, y se han electrocutado porque ahí pasan algunos cables, y esto pues obviamente es muy peligroso para la comunidad en el estado Zulia. A esta hora nosotros vamos a hacer un contacto con nuestra compañera Ami Torres en el estado Vargas, porque allí la situación del combustible tiende a complicarse. Las personas han tenido que cambiar de oficio. Los transportistas, por ejemplo, ya no pueden seguir manejando sus buses porque no tienen combustible. Esto tiene definitivamente paralizada a la región. Te escuchamos, Ami. Gracias, Carla, por el contacto. El transporte público podría desaparecer en el estado Vargas debido a que no hay garantías para los choferes de poder equipar combustible. A pesar de que es un servicio indispensable para la población, lamentablemente los choferes pasan horas, incluso días, para poder equipar y apenas les surten 20 litros que no les son suficientes para poder prestar un servicio óptimo. Así lo dio a conocer el presidente del Bloque Unido de Transportistas de Vargas, Sergio Cárdenas, quien mencionó que apenas en la actualidad quedan 20 busetas operativas, número que podría reducirse en el transcurso de los días, ya que no tienen el insumo indispensable que es la gasolina. También alertó que estos profesionales lamentablemente han tenido que dedicarse a otros oficios ante la necesidad de poder llevar la comida a sus familias. Algunos están trabajando como mecánicos, otros como plomeros y otros más como carpinteros. Esto fue lo que nos dijo. Desde que empezó la cuarentena, los transportistas de Vargas han ido mermando. ¿Mermando por qué? Por la misma situación del combustible, gasolina. Porque hasta los momentos nos están surtiendo 20 unidades, de lunes a viernes, 20 unidades que tienen el combustible gasoil. Los transportistas, bueno, ya aquí se han convertido en fontaneros, carpinteros, vendedores ambulantes. Bueno, aquí se han transformado en mecánicos casi todos porque están buscando alguna fuente de ingresos para su hogar. Pero el sector transporte no está llevando comida a su casa con ningún transporte. Gracias, Ami, por tu reporte. A esta hora nos vamos al estado Lara. En Barquisimeto hay comunidades que tienen hasta 5 días sin tener nada de luz, a oscuras. Por eso gritan auxilio para que este problema tenga alguna solución. Es un reporte de nuestro corresponsal Ramón Vélez. Muchísimas gracias, Carla, por el contacto. Nosotros desde el estado Lara, al occidente de Venezuela, les reportamos que las fallas eléctricas continúan. Y es que en esta región, habitantes de la comunidad La Piedad Sur, ubicada en la zona metropolitana de la entidad, específicamente municipio palavecino, han reportado que llevan, oiga bien, 6 días sin el servicio de energía eléctrica, esto luego de la explosión de un transformador.
Más de 500 familias están afectadas motivado a esta situación. La Corporación Eléctrica hace caso omiso y estas familias están pasando trabajo, tanto así que motivado a las altas temperaturas que hay en Barquisimeto, los niños y adultos mayores han tenido que dormir afuera de sus casas, no solo debido pues a este problema, sino huyéndole a los insectos que hay en la zona. Vamos a ver un testimonio de uno de los habitantes afectados ante esta problemática que tienen en esta zona. Veamos. Es desesperante lo que está pasando. Hay que estar en el cuerpo de nosotros para saber lo que se vive. Las personas tienen que dormir afuera. Miren, aquí está una vecina, no es mentira. Esos niños tienen que dormir en la acera. Ustedes tienen que venir y ver. Eso no es falso. Aquí hay muchas personas. Estamos en pandemia. ¿Cómo quieren ustedes que estemos encerrados con el calor? Nos obligan a salir a la calle. Es lo último, la petición que le hacemos. Por favor, se les agradece a las autoridades competentes que se aboque a la situación de la Piedad Sur. Muchas gracias. Bien, ahí ustedes tenían parte del testimonio de esta habitante de esta zona de Cabudare, acá en el estado Lara, reclamando este problema, pues en cuanto a lo que es la falla en la prestación de este servicio básico. Es importante además mencionar que en esta zona del centro occidente venezolano, sus habitantes además han reportado que no cuentan con el servicio de gas doméstico desde hace varios meses, y a esa realidad se le suma también de que no tienen cómo atender la pandemia del COVID-19 motivado a la falta de agua potable en las tuberías. Así está el estado Lara y con esta información devuelvo el contacto con usted al estudio de Impacto Venezuela. Carla. Y ayer 12 de mayo se celebró el Día Mundial de la Enfermera, pero ¿en qué condiciones trabajan estas nobles profesionales de la salud en Venezuela? Dejemos que sea el siguiente reporte de nuestro compañero Ignacio Yaguare, el que nos cuente cómo están trabajando en Venezuela. En el marco del Día del Enfermero, Julio García, presidente de este gremio en Carabobo, aseguró que aún en medio de la pandemia continúan sin ser reivindicados salarialmente. Insiste en que los ingresos de los profesionales de la salud deben ser dolarizados. Hoy día nosotros insistimos que dentro de las primeras necesidades es que se ajuste el salario como debe corresponder ante lo que es esta crisis socioeconómica que estamos atravesando. Por eso insistimos que el salario no debe ser inferior a $400 mensuales. Insistimos que las condiciones puertas adentro de los hospitales tienen que mejorar, debe haber condiciones óptimas para el trabajo. García solicitó a las autoridades gubernamentales la mejora inmediata de servicios básicos en los centros de salud, así como informar la cantidad real de equipos de higiene y protección disponibles para los enfermeros. En primera de ellas, por ejemplo, que se nos informe la cantidad de equipos de protección para atender a los usuarios. Eso es una necesidad. Nosotros queremos saber hasta dónde llega la protección o la seguridad biológica que nosotros tenemos actualmente. De igual manera, equipos básicos como por ejemplo el lavado de manos, los jabones, los gel, todas esas son condiciones que en este momento nosotros tenemos que recordarlas, nosotros tenemos que hacerle el llamado para que lleguen de una vez por todas estos requerimientos. Por último, el representante gremial afirmó que a los trabajadores de este sector no se les está facilitando las alternativas para poder surtir de combustible. Desde el estado Carabobo, Ignacio Yaguare, Somos Impacto Venezuela. Gracias, Ignacio, por tu reporte. Y en el estado Zulia, las iglesias católicas son blanco fácil para los ladrones. Allí se están robando hasta los cables de electricidad de cada uno de estos templos. Es un reporte de nuestro compañero Edwin Prieto. En el estado Zulia, las iglesias católicas han sido robadas durante los últimos meses. La iglesia Padre Claret de Maracaibo fue visitada por los antisociales, quienes hurtaron el cableado eléctrico y los aires acondicionados. Se llevaron unos compresores, se llevaron sobre todo los cables de los aires acondicionados de 5 toneladas y bueno, hicieron desastre. Realmente para nosotros eso es bien difícil, bien complicado, bien doloroso desde el punto de vista humano, porque bueno, caramba, es la casa de Papá Dios, no es mi casa, es la casa de Papá Dios. Yo creo que Papá Dios merece como que un poquito de respeto, ¿no? De consideración. Pero bueno, sucedió, lamentablemente sucedió. Tenemos, afortunadamente, de unos amigos que están aquí a nuestro lado, vecinos, buenos vecinos, tenemos el video, lo estamos preparando, estamos buscando la manera de identificar las 3 personas que hicieron este desastre.
y bueno, y pedimos que por favor tengan cuidado, que es la casa de Papá Dios. El párroco de la iglesia Padre Claret, el padre Ovidio Duarte, exige a los cuerpos de seguridad del Estado que incrementen el patrullaje en esta zona, ya que asegura que es una zona donde la inseguridad tiene un alto porcentaje. Desde Maracaibo, en el estado Zulia, Edwin Prieto, Somos Impacto Venezuela. Gracias, Edwin, por tu informe. A esta hora nos vamos al estado Táchira porque la dirigencia regional de Acción Democrática está pidiendo un gobierno de emergencia y unidad nacional ante los diferentes problemas que amenazan a Venezuela. Escuchamos entonces el reporte de nuestra compañera Mariné Glot. La dirigencia regional de Acción Democrática en el estado Táchira sostiene que debe surgir cuanto antes un gobierno de emergencia y unidad nacional para el rescate del país. Miguel Reyes, secretario regional de Acción Democrática en Táchira, señaló que el pueblo venezolano está deprimido por la situación económica. Esto, hoy más que nunca, se impone entonces un gobierno de unidad nacional, un gobierno de emergencia, que pueda enfrentar con éxito estos dos problemas. Uno, por un lado, la pandemia, y por el otro lado, la situación económica que vivimos los venezolanos. Reyes hizo un llamado a la sensatez de las fuerzas políticas de la oposición en Venezuela. Y hay que dejar, ¿verdad?, ese complejo, que se sienten quienes tienen que sentarse para rediseñar un programa de gobierno que nos permita a nosotros accesar a los organismos multilaterales para que le den un préstamo a Venezuela para poder reflotar el país y para que así dejen tanta gente de estar pasando hambre y se nos vayan a morir de hambruna. La dirigencia regional de Acción Democrática repudió además la crisis eléctrica que atraviesa la entidad andina. En Táchira, Mariné Glot, Somos Impacto Venezuela. Gracias, Mariné. Del Táchira nos vamos a Caracas. Y es que, como ya es conocido, el asesor político del presidente interino Juan Guaidó, JJ Rendón, renunció al cargo que venía desempeñando desde hace algún tiempo. Esto, pues obviamente, de alguna manera pone patas arriba en el ambiente político en Venezuela. Muchas preguntas sin respuestas. Por eso a esta hora queremos hacer un contacto con nuestra compañera Mildred Manrique para que nos cuente cómo avanza la sesiones del Congreso venezolano que han aprobado y cuáles son las últimas decisiones que se toman en el mundo político de Venezuela. Mildred. Sí, Carla, muchísimas gracias por este contacto que establecemos desde la ciudad de Caracas. Y es que en materia política, dos de los asesores del presidente interino Juan Guaidó le presentaron la renuncia. Esto luego del escándalo de la Operación Gedeón y de ese documento que salió a la luz pública que sería la contratación de presuntos mercenarios para una incursión en Venezuela. JJ Rendón y Sergio Vergara le enviaron una misiva firmada al presidente interino y este les aceptó la renuncia. En otro orden de ideas, también debemos resaltar que la Asamblea Nacional de Venezuela, en su sesión ordinaria virtual, llevó a segunda discusión la ley del Consejo de Contraloría. Esta se encargará de velar por todos los activos recuperados del país y también pues de rendirle cuentas a la nación sobre qué se ha hecho o qué se hará con esos activos. Escuchemos parte de las declaraciones o de las intervenciones de algunos parlamentarios. Puesto el marco de acción de esta Contraloría Especial y de esta ley, por supuesto, es de regular a la presidencia encargada, a la Asamblea Nacional, todos los recursos pues que se manejarán por esa vía, a la oficina del Procurador Especial, las comisiones presidenciales y el personal pues que manejará recursos, las empresas del Estado fuera del país y las distintas juntas ad hoc nombradas desde la presidencia encargada. Sabemos que recientemente pues se nombró en febrero un contralor especial y una junta, un consejo contralor, y bueno, este marco jurídico podrá darle funcionamiento a ese equipo que, repetimos, se encargará de controlar los dineros que se han ido rescatando de la corrupción del chavismo. También discutieron sobre la crisis en el sector eléctrico, y es que en el país
se han registrado apagones constantemente. Hay muchos estados en donde las personas pasan hasta 12 horas sin el servicio eléctrico. Los diputados rechazaron esta situación, sobre todo cuando estamos en una cuarentena y en medio de una pandemia como el COVID-19. Ellos pues culpan a Nicolás Maduro de ser el responsable de esta situación, ya que no se hacen los mantenimientos adecuados a las hidroeléctricas del país. Escuchemos a algunos diputados también sus intervenciones relacionadas a este tema. He solicitado el derecho de palabra para hacerme eco del reclamo del Comité de Afectados por los Apagones en Venezuela. Esta organización no gubernamental calcula que en lo que va de año se han registrado más de 40.000 fallas eléctricas en todo el territorio nacional. Esta organización calculó que para el año 2019 se registraron en Venezuela más de 100.000 fallas eléctricas. ¿Por qué? Porque ya no es suficiente, por la falta de mantenimiento, por la falta de inversión, la generación hidroeléctrica que se genera en el Guri, con sus represas de Guri, Macagua 1, Macagua 2, Caruachi, y la paralización que tienen las plantas termoeléctricas. Por último, es bueno resaltar, Carla, que hay una información de última hora, aunque el INAC hasta este momento no había publicado nada oficial en las redes sociales, pero se habla de una extensión de prohibición de vuelos privados y comerciales al país. Es decir, el Instituto de Aeronáutica Nacional pues prohibió los vuelos hasta el 13 de junio y quedan excluidos solamente los vuelos de carga, de ayuda humanitaria y aquellos que están pues repatriando a los venezolanos. Desde Caracas, Mildred Manrique, somos Impacto Venezuela. De esta manera llegamos al final, pero antes de despedirnos, queremos invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y le den clic a la campanita para que puedan recibir todas nuestras notificaciones. Si te gustó este video, dale like y compártelo. Gracias por habernos acompañado. Yo soy Carla Salcedo Flores.